Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos nuevamente a la clase de Psicología 2. Espero que hayan tenido unas lindas vacaciones y bueno, me queda claro que pues la gran mayoría no tuvieron la oportunidad de salir. Espero que por salud no lo hayan hecho. Pero bueno, pues como les había comentado, pues creo que estamos en un periodo de reflexión, de análisis, de introspección, con la idea de poder mejorarnos como personas. Y del mismo modo también este periodo vacacional espero que les haya servido mucho para poder descansar un poquito, desconectarse un poquito de las actividades que habíamos tenido que estar realizando y en fin, de las arduas 2 semanas que tuvimos de trabajo. Pero bien, pues hoy nos toca iniciar nuevamente con toda nuestra dinámica. Les pido muchísimo compromiso, que estén muy al pendiente de sus actividades y que sigan cumpliendo, por favor, del grado y con la calidad que lo han estado haciendo, por favor. Me queda claro que algunos de ustedes se sienten un poquito frustrados por toda esta dinámica de clases en línea. Por favor, relájense. Creo que a diferencia de cuando estamos en clase presencial, ahorita están teniendo la oportunidad de poder visualizar los videos cuantas veces les sea necesario y asimismo pues la forma de poder buscar información con respecto al tema o a lo mejor hasta de una palabra que no hayan entendido pues es todavía más accesible a cuando estamos en clase. No se centren tanto en las debilidades de esta situación o en lo que no les gusta. Los invito a que analicen un poquito qué fortalezas hay, qué beneficios hay. Y bueno, ustedes que están a borde de poder irse a la universidad, creo que es un punto bien importante para que ustedes aprendan a autogestionar todo su proceso de aprendizaje y justamente puedan desarrollar un poquito más esta habilidad y esta sensibilidad del aprendizaje autodidacta, ¿sale? De todos modos, con respecto a las dudas que vayan surgiendo, les quiero comentar que el día jueves, a partir de las 9 de la mañana, va a ser de 9 a 9:40 de la mañana, vamos a tener una clase a través de la aplicación de Zoom. Y bueno, pues mi idea es que podamos ocupar este espacio, este tiempo, para poder clarificar las dudas con respecto a los temas que vimos las 2 semanas anteriores, antes de que estuviéramos de vacaciones, y pues también del tema de esta semana. Por favor, háganme llegar sus preguntas, sus dudas, lo que no quedó muy claro, para que lo podamos ir resolviendo. Les pido muchísimo compromiso y que estén al pendiente. Recuerden que estos temas son temas que van a venir en el examen, por lo tanto pues es bien importante que toda la información lo tengan lo más claro posible. Y bueno, mis niños, pues el día de hoy vamos a dar continuidad a todos estos temas, a estos autores, a estas teorías que han surgido con respecto a cómo nos desarrollamos. Desde el proceso desde que nacemos hasta el momento de nuestra muerte, cómo se da todo este proceso de desarrollo cognitivo, es decir, el proceso intelectual, el proceso afectivo, el desarrollo psicomotor y bueno, de todos los componentes que nos integran. Y pues el día de hoy vamos a explicar y vamos a ver a un nuevo autor. Su teoría se llama sociocultural y el autor es Vygotsky. ¿Quién es Vygotsky? Bueno, es un psicólogo ruso que desarrolló una de las teorías sobre el desarrollo más destacadas, a tal grado que hasta la fecha siguen siendo utilizados sus postulados, sigue en proceso de estudio toda la base teórica que él nos proporcionó y hemos tenido aplicaciones en el ámbito educativo. Ahorita más adelante ustedes van a ir viendo el por qué se aplica en la educación. ¿Ok? Su obra fue divulgada alrededor de los años 60, aproximadamente en 1960, y su teoría se basa en la siguiente interrogante. ¿En qué sentido y en qué proporción puede influir la cultura y la sociedad en el desarrollo de los niños y las niñas? La respuesta que él proporciona a esta pregunta es la siguiente. Cada función en el desarrollo cultural del niño, la niña, aparece 2 veces. Primero en el nivel social y luego en el individual. Primero en medio de otras personas, interpsicológica, y luego
dentro del niño, intrapsicológica. Recuerden que inter es fuera, intra es dentro, ¿ok? Esto aplica igualmente para la atención voluntaria, la memoria lógica y la formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan como relaciones reales entre individuos. Ahorita, conforme vayamos desarrollando este cuadro de flujo que diseñé para ustedes, vamos a ir viendo qué es eso de las funciones mentales superiores, ¿ok? Y bueno, como lo vamos analizando, el eje central de la teoría de Vygotsky es la interacción social. Pero, ¿qué es la interacción social? Bueno, es la capacidad de establecer relaciones de confianza y afecto, compartiendo, participando y colaborando en diversas actividades. La interacción ayuda a determinar la forma de comportamiento, es decir, la forma en la que nos relacionamos con las demás personas. Desde la perspectiva sociocultural, nos ayuda a tener mayores niveles de flexibilidad hacia la comprensión de los procesos subjetivos y objetivos del contexto real en el que nos desarrollamos. Este proceso de flexibilidad es un proceso más relacionado con la autorregulación, el hecho de aprender qué es lo correcto, qué no es correcto, qué es más fácil, qué es más complejo, qué cosas se pueden realizar de alguna u otra determinada manera, pero el hecho de entender o analizar cuál es la mejor a realizar. Y bueno, la interacción social nos ayuda a reforzar los procesos mentales. Y los procesos mentales corresponden al almacenamiento, elaboración y traducción de los datos aportados por los sentidos para su utilización inmediata y en un eventual uso posterior. En este sentido, hay que tener claro qué es la percepción, que son los estímulos. Los estímulos es todo aquello que hay en el medio. Una mesa, tu playera, es todo aquello que puedes percibir a través de tus sentidos. Un aroma, un color. Y la parte de la percepción es una vez que tus sentidos entran en contacto con ese estímulo, pasa a través de todo el sistema nervioso hasta llegar al cerebro y se divide esa información en diversos segmentos para que el cerebro pueda darle una interpretación. Y a través de esa interpretación sepa qué hacer con ese estímulo. Un ejemplo, el fuego. Lo podemos percibir, por ejemplo, a través de nuestro tacto. Si tú colocas la mano cerca del fuego, de manera inmediata la información va a pasar a través de tu sistema nervioso hasta llegar a tu cerebro, que te va a decir, eso quema. Esa es la interpretación que vamos a dar. Y de manera automática lo que vas a hacer es retirar tu mano del fuego, porque sabes que eso te está lastimando, eso está doliendo. Entonces allí nosotros obtenemos la información del medio para poderla procesar y a través de ello generar un nuevo aprendizaje. Si yo toco el fuego, me quemo y eso no es muy agradable. Entonces mantengo mejor cierta distancia con el fuego para no lastimarme. Dentro de la teoría de Vygotsky, los procesos mentales más importantes son el pensamiento, el lenguaje y la escritura. El pensamiento y el lenguaje, como les mencionaba, se da también a través de la percepción y nos ayuda a estructurar la parte de los sentimientos y la conducta que nosotros vamos a generar, como el ejemplo que les acabo de dar. Ahora, es importante tener en claro que la memoria y la percepción juegan un papel importante dentro de los procesos cognitivos básicos. La inteligencia, el lenguaje y el pensamiento forman parte de los procesos cognitivos superiores y nos ayudan a diferenciarnos de los animales, ya que desarrollamos el pensamiento lógico, simbólico lingüístico y la solución de problemas, que son características que los animalitos, si bien algunos a lo mejor lo tienen de manera muy básica, de manera muy rudimentaria, nosotros lo hemos ido perfeccionando a través de nuestro paso a través de la faz de la Tierra. Y bueno, dentro de la interacción social tenemos la otra parte y es el cómo se logra formar. Se da a través de los escenarios culturales, históricos e institucionales.
por ejemplo, las relaciones personales, la escuela y la familia. Estos dos últimos son los principales, ya que ayudan desde temprana edad al individuo a obtener estos procesos de aprendizaje, tanto formal como informal. Si recuerdan, el aprendizaje formal es todo aquello que obtenemos a través de una institución y que nosotros obtenemos un certificado o una certificación por ello. Va enfocado un poquito más a las ciencias, por ejemplo, matemáticas, física, química, para que nos amplíe el conocimiento del mundo. Y el aprendizaje informal es aquel que obtenemos a través de las relaciones con las personas, los valores, los principios, las tradiciones. Y justamente aquí es importante tener claro qué es una organización social. Bueno, es una agrupación de personas que se establecen a partir de elementos, ideas en común, ideas que comparten y formas similares de ver el mundo. Nos ayudan a adquirir hábitos, actitudes, valores, creencias, conocimientos, juicios, etc. Y es importante tener en cuenta que existe una gran diversidad cultural que refleja la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en el mundo y que dependen de diversos factores, como los factores geográficos, económicos, históricos, tradiciones, etc. Ejemplo de esto pudiéramos tener, por ejemplo, aquí en México, legalmente está permitido solamente casarse con una persona a la vez. Es decir, no puedes tener dos matrimonios. Porque aquí aplica un concepto básico de monogamia, es decir, en donde solamente estás con una sola persona. Sin embargo, hay en otras partes del mundo, por ejemplo la India, que permite que los hombres se casen con diversas mujeres y ante los ojos de Dios y ante los ojos de la parte legal está completamente permitido que tenga diversas esposas. ¿Qué es correcto y entonces qué es incorrecto? Pues depende muchísimo del contexto de cada uno de las personas, de sus tradiciones, de su sistema de creencias. Si se dan cuenta, estamos hablando de cultura y no es tanto que una sea más válida que la otra, sino que simplemente son diferentes y son aplicables de modos distintos porque no se encuentran dentro del mismo espacio geográfico. Es más, hasta dentro de nuestro país, dependiendo del estado en el que tú te encuentres, puede que ciertas reglas cambien de un lugar a otro. Las tradiciones también, hasta los alimentos son diferentes o la vestimenta. Y no quiere decir, como les mencionaba, que algo sea correcto o incorrecto como tal, sino que simplemente es diferente. Dentro de la teoría que estamos analizando el día de hoy, vamos a ver la interacción como la participación proactiva de los niños o las niñas en el entorno, ambiente o medio que les rodea, siendo el desarrollo cognitivo el resultado de un proceso colaborativo, es decir, cuando nosotros obtenemos ayuda de alguien más. Y como resultado nosotros vamos a obtener algo sumamente importante. ¿Qué es eso importante? El aprendizaje. Podríamos definir en términos generales al aprendizaje como un proceso a través del cual adquirimos conocimientos, habilidades y competencias. Es el producto del estudio y de la práctica sobre un determinado tema. Y nosotros logramos ver que tanto aprendizaje hemos ido adquiriendo a través de la evaluación y la exposición a ciertos, digámoslo de esta manera, como problemas o situaciones, y si nosotros somos capaces de afrontar esta situación, pues quiere decir que hemos adquirido nuevo aprendizaje. Es decir, que somos capaces de desarrollar y mejorar nuestras destrezas. Es bien importante mencionarles que el aprendizaje puede ser intelectual, es decir, todo lo que nosotros aprendemos, matemáticas, física, conceptos, fórmulas, todo este proceso de sumas, restas, multiplicaciones, ¿sale? Procedimental, que quiere decir el cómo se pueden realizar las cosas. Por ejemplo, cuando aprendes a preparar algo de comer,
Sabes qué proceso es el que tienes que seguir para poder obtener un resultado final. Físico o motor. Está relacionado principalmente con estas habilidades de destreza en deportes, en el baile, al momento de tocar un instrumento, que requiere pues que nosotros utilicemos nuestro cuerpo. Y finalmente tenemos también el aprendizaje fenomenológico, que es decir, el cómo nosotros percibimos el entorno que nos rodea. No es lo mismo, por ejemplo, ante esta situación, que tú tengas un concepto, no sé, acerca de la muerte y que digas, bueno, la muerte es cuando alguien fallece, punto, se acabó. Pero ¿qué sucede cuando conoces a alguien cercano o a lo mejor un familiar que fallece? Tu concepto acerca de la muerte cambia por completo porque estás sintiendo, estás viviendo, estás experimentando como tal esa parte que ya no solamente es un concepto, sino una realidad en tu vida. Entonces, justamente el factor fenomenológico nos habla del cómo nosotros interpretamos todo lo que sucede alrededor de nosotros. Y bueno, el aprendizaje es un proceso continuo que se da desde que nacemos hasta la muerte, como ya lo había mencionado. Dicho proceso es significativamente diferente dependiendo de la etapa del desarrollo en la que nos encontremos. Por ejemplo, no es lo mismo ahorita nosotros con la edad que tenemos cada uno, que ya sabemos hablar de manera correcta, a cuando éramos pequeñitos en nuestra etapa, por ejemplo, de la infancia, que es cuando empezamos con todo este proceso de adquirir todo el bagaje relacionado al habla, a la parte lingüística. Tampoco es lo mismo cuando en la etapa de la niñez empezamos a ver cuál es la manera correcta de relacionarnos con nuestro medio, relacionarnos con los demás. Si se dan cuenta y si recuerdan un poquito acerca de las etapas del desarrollo que vimos, vamos adquiriendo nuevas habilidades, vamos adquiriendo nuevas destrezas. De hecho, si recuerdan, esa era la definición de la palabra desarrollo. Adquirir nuevas habilidades y nuevas destrezas aunado al crecimiento. Y el crecimiento era el aumento de talla o de tamaño que se ve reflejada en una persona por la parte física. Entonces, esta teoría nos ayuda a complementar justamente el cómo nosotros nos vamos desarrollando. Y bueno, según la teoría de Vygotsky, vamos a tener 3 áreas de aprendizaje importantes. Aquí en este cuadro conceptual solamente les estoy colocando 2, que es la zona del desarrollo próximo, que es ZDP, así se abrevia, y zona de desarrollo esperado, ZDE. Pero no coloqué una que va antes de esto. ¿Por qué? Porque justamente es el previo. Y es la zona de desarrollo real, ZDR. Y bueno, ¿qué quiere decir la zona de desarrollo real? Es la parte inicial, es decir, lo que uno sabe sobre algún tema. Y por lo tanto se puede dar solución a un problema por uno mismo y la toma de decisión es propia. Son las habilidades actuales, es decir, lo que ya se sabe y que podemos resolver las cosas sin necesidad de ayuda de otras personas. Cuando una persona quiere adquirir nuevo conocimiento, o no necesariamente que quiera adquirirlo, sino que tiene que adquirirlo como en el proceso de aprendizaje escolarizado, es decir, cuando tú vas a la escuela, pues nos encontramos en la zona del desarrollo próximo, que es aquello que somos capaces de hacer y que con ayuda de otra persona lo vamos a mejorar. Es decir, es esa transición entre el aprendizaje viejo, que es el aprendizaje de la zona del desarrollo real, versus ese proceso, ese brinquito que tenemos que dar para adquirir nuevo conocimiento, nuevo aprendizaje con la ayuda de otra persona. Es bien importante mencionarles que la ayuda o la orientación, el apoyo, tiene que ser de una persona que tenga dominio en ese tema o en esa habilidad. Tampoco estoy diciendo que sea como tal un experto, pero que sí tenga mayor conocimiento al que nosotros tenemos sobre ese tema determinado. En pocas palabras, ¿qué es la zona del desarrollo próximo? Es la transición entre lo que se sabe y lo que no se sabe, pero que con ayuda de una persona lograremos aprender. Y finalmente tenemos la zona de desarrollo esperado o zona de desarrollo potencial,
Aquí la persona aplica los nuevos conocimientos adquiridos, permitiendo realizar un análisis de los beneficios del nuevo aprendizaje. Es decir, el nuevo aprendizaje que has obtenido. Vygotsky hace una analogía con algo relacionado al andamiaje, que de hecho esa va a ser tu tarea de esta semana, investigar qué es el proceso de andamiaje y explicármelo a través de la teoría de Vygotsky. Pero bueno, el proceso de andamiaje, más o menos para darte una pista, es ese proceso justamente de ayuda que obtiene una persona para poder adquirir el nuevo conocimiento. Veámoslo a través de ejemplos. La zona de desarrollo próximo, sería entonces saber operaciones básicas, sumar, restar, multiplicar y dividir. El aprendizaje a obtener será proporcionado por un maestro, un familiar o un amigo, que como les mencionaba, tiene que tener un conocimiento más avanzado. Y nos va a ayudar, en este caso, que se va a hacer el aprendizaje que vamos a adquirir, a aplicar las operaciones básicas en problemas matemáticos. Y por el otro lado, dentro del aprendizaje esperado o del aprendizaje potencial, es cuando nosotros logramos aplicar o utilizar la lógica y el análisis para poder detectar qué operaciones son funcionales según la problemática que se nos está planteando. ¿Te das cuenta? Inicialmente teníamos un concepto básico que son operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, división, punto. El nuevo aprendizaje que obtuve es cómo aplicarlo a través de problemas matemáticos. Es decir, que el aprendizaje que tenía ha crecido, ha madurado, ya es diferente. ¿Por qué? Porque ya evolucionó, por decirlo de alguna manera. Para que puedas entender un poquito más de manera simbólica cómo se da este cambio de aprendizaje, te invito a que analices este juego. Se llama Pinball. Si no has tenido oportunidad de saber qué es o si nunca lo has jugado, te pido que busques un poquito de información al respecto. Pero en términos generales era un juego en el cual tú accionabas una pelotita y esta pelotita pasaba por todo un tablero y dependiendo de las zonas en donde rebotaba esa pelotita te iba aumentando como el puntaje. Y se ve más o menos así. ¿Qué tiene que ver esto con el pensamiento? Pues imagínate que de manera inicial, dentro de tu zona de desarrollo real, tú accionas la pelotita. La pelotita sale disparada. Y esa pelotita solamente rebota en una determinada zona, por ejemplo aquí, de tu cerebro. Las neuronas solamente conocen ese caminito y es lo único que conocen. No hay más. La otra parte, digamos que el resto de lo que está en el tablero está oscuro. No lo conoce, no sabe qué hay. Simplemente se va a enfocar en la parte que nosotros sí conocemos. Cuando nosotros obtenemos la ayuda de alguien, la instrucción, la orientación, entonces nosotros vamos a ampliar ese esquema. Es decir, nuestras neuronas van a relacionarse con otras neuronas para generar un proceso que se llama sinapsis, que es el hecho de compartir, digamos, como cierta electricidad para que pueda compartir pues el nuevo conocimiento que se está adquiriendo. Es decir, que de esta zona rojita que nosotros tenemos, que es lo que nosotros únicamente conocemos, y la parte que está sombreada, que es lo que no sabemos, lo vamos a ampliar a un nuevo esquema porque alguien nos está ayudando. Entonces va a pasar algo así. El circulito rojo, que inicialmente estaba solamente situado en esta parte, que era lo único que nosotros conocíamos, ahora va a pasar al resto del tablero, porque nuestro conocimiento se ha ampliado. Conocemos nuevas cosas. ¿Qué hay entonces con el desarrollo, con la parte de la zona del desarrollo potencial? Pues bueno, ya alguien nos ayudó a ampliar el conocimiento, a quitar esa parte sombría de lo que nosotros no conocíamos, y entonces nosotros volvemos a activar esa pelotita y de repente sale la pelotita. Y de manera diferente al principio, que solamente esa pelotita
rebotaba en una determinada zona, pues la pelotita ahora va a poder distribuirse por todo el tablero de manera libre y que probablemente va a desarrollar nuevas ideas porque su panorama se ha ampliado. La persona ha obtenido nuevo conocimiento y ha analizado que obtener ese nuevo conocimiento le es bastante funcional porque puede aprender y entender de mejor manera nuevas cosas. Cuando nosotros adquirimos nuevo conocimiento, hasta cierto punto nos volvemos expertos. Adquirimos cierta expertise. ¿Y qué es la expertise? Es la habilidad o conocimiento de un experto. Te vuelves experto en determinados temas dependiendo de este proceso de aprendizaje que tú vayas adquiriendo. En términos muy generales, esto es parte de la teoría que nos proporciona Vygotsky. Hay aspectos en donde él detalla un poquito más de información. De hecho, si recuerdan, en alguna de las clases vimos acerca del lenguaje egocéntrico, que es cuando el niño habla en voz alta y que no le interesa que los demás lo escuchen. Bueno, pues esta propuesta de mencionarlo lenguaje egocéntrico fue dada por Vygotsky. Es decir, que su teoría es muy amplia, pero nosotros únicamente ahorita nos vamos a enfocar a la parte de cómo se da el desarrollo cognitivo, ¿sale? Si te van quedando dudas, por favor repite el video. Si a lo mejor alguna de las partes no me di a entender de manera totalmente clara, por favor ya sabes que a través de un correo electrónico o a través de WhatsApp me lo puedes hacer saber. Y como ya te había mencionado, pues vas a tener tu actividad de esta semana, que es investigar acerca de cuál es el proceso de andamiaje. Además de que vas a tener que hacer un organizador gráfico, recuerda que es el que tú desees, con respecto a la información que vimos el día de hoy. Con las palabras que tú lo entiendas, te pido que sea lo más completo posible, por favor. Y bueno, chicos, pues fue todo por nuestra clase del día de hoy. Espero que estén muy bien y ya saben que cualquier cosita que ustedes necesiten, estoy a sus órdenes. Que tengan una extraordinaria semana.